Domínguez. Buenas tardes, la invitada de hoy es Elisa Domínguez Huttinger, que hizo licenciatura aquí, después hizo maestría y doctorado en el Imperial, regresó acá como postdoc y ahora tiene una plaza de investigadora en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en Morelia, y que nos va a hablar de modelos híbridos para entender transiciones oncocinéticas abruptas. Gracias. Bien. Bueno, buenas tardes. Pues sobre, en general, el tipo de investigación que realizo y que he realizado en los últimos años. Ya hace como un año o ya casi creo que 2 años vine a dar una plática aquí, entonces no voy a repetir lo que dije, nada más dar un muy breve recordatorio o poner en contexto a los que no vinieron ese día. Pues yo me dedico a la biología de sistemas, sobre todo para entender enfermedades epiteliales complejas, por ejemplo, carcinomas, infecciones de mucosas, atopías, etcétera, con el objetivo principal de entenderlas, diagnosticarlas, prevenirlas y revertirlas óptimamente. Entonces, pues este es, digamos, el esquema general de lo que idealmente me gustaría hacer o me gusta hacer, es entender qué pasa, cómo se da el brinco de un tejido epitelial sano, ya voy a explicar qué es, a uno enfermo que puede estar inflamado con estos solecillos de aquí, perder su función, la conectividad entre células, tener inflamaciones, etcétera, y cómo este proceso es desatado por diferentes factores de riesgo, tanto genéticos como mutaciones, polimorfismos o microambientales como nutrientes, toxinas, etcétera, y cómo podemos revertir este fenotipo por medio de tratamientos, sobre todo farmacológicos, o idealmente cómo podemos prevenir estabilizando un fenotipo sano que pueda tener tendencias a converger a uno enfermo. Entonces, ¿por qué este enfoque o por qué este capricho, digamos? Porque las enfermedades epiteliales afectan a muchísimas personas en el mundo y son responsables de muchas muertes. Por ejemplo, aquí hay unas estadísticas de tasas de mortandad en México, donde podemos ver carcinomas, 12%, que es de lo que les voy a hablar hoy, pero también otro tipo de procesos fibróticos como la cirrosis y varias infecciones, muchas de las cuales empiezan en mucosas como neumonía, de las cuales les hablé la vez pasada. Y bueno, dejando un poco de lado enfermedades letales, también tenemos enfermedades que afectan a un gran porcentaje de la población, que son las enfermedades alérgicas, como por ejemplo la dermatitis atópica, que estudié muchos años y hablé la vez pasada, y el asma, rinitis alérgica, etcétera. Y bueno, afectan aproximadamente el 20% de la población pediátrica mundial. De hecho, siempre que hablo de esto, alguien viene del público a decirme, espero que no sea el caso, que su hijo tiene una de estas enfermedades y qué se puede hacer, mandan correos y bueno, nunca les puedo decir nada porque me podrían meter a la cárcel si les doy un tratamiento que no les sirve, sobre todo si son alérgicos. Entonces, bueno, esto es como mucho la motivación, o sea, justamente intentar contribuir a mejorar este panorama que es bastante triste, digamos. Y bueno, esto lo hacemos desde un punto de vista de biología de sistemas y voy a usar constantemente el plural porque evidentemente esto no es trabajo que hago yo sola, lo he hecho en colaboración con mucha gente, tanto matemáticos y computacionales, que son colegas directos con los que realizamos modelos matemáticos y su implementación computacional para integrar, simular y analizar datos clínicos y experimentales provenientes de colaboradores que pues siempre son de otros grupos de investigación porque acceso a laboratorios, pero bueno, en general uno tiene que decidir entre tener una computadora
medianamente decente y un laboratorio. Entonces, pues esto se hace en colaboración con bastantes grupos de investigación, y una de las grandes ventajas de la biología de sistemas, si uno está parado de este lado de las biomatemáticas, es que tiene la oportunidad de justamente colaborar con diferentes grupos de investigación, y esto permite poder tener un panorama un poco más integrativo. Digamos, uno puede platicar con gente que se dedica a alergias, con gente que hace experimentos con ratones, con gente que se dedica a otro tipo de modelos infecciosos, y que normalmente quizás no se hablarían, pero a partir de un vínculo colaborativo pues puede establecerse una visión más integrativa. Entonces voy a enfatizar esto a lo largo de toda la charla, porque de lo que les voy a hablar hoy son justamente proyectos que están en proceso, que estamos haciendo actualmente, donde pues en algunos casos estamos esperando que vengan los datos experimentales, lo cual pues puede frenar un poco el modelaje, aunque puede uno aprovechar el tiempo para empezar un proyecto N+1. Entonces, bueno, anteriormente les hablé de dos tipos de enfermedades epiteliales complejas. Una de ellas es la dermatitis atópica y la otra fue la neumonía. Dermatitis atópica, pues muy brevemente les expliqué un modelo matemático que también es híbrido, como los que voy a describir hoy. En este caso es un sistema de ecuaciones diferenciales con dos escalas temporales, que nos permite justamente entender progresiones patológicas, y utilizamos este modelo para encontrar tratamientos óptimos que puedan estabilizar fenotipos muy severos. Y esto es un problema importante porque hay gente con una patología ya muy avanzada que requiere un tratamiento de por vida, entonces pues es un problema relevante. Y también utilizamos este mismo modelo para la estratificación de pacientes, justamente para decidir quién podía beneficiarse de qué tipo de tratamiento, etcétera. Todo este trabajo ya está publicado, estas son las referencias, y solamente quiero enfatizar que pues también justamente utilizamos modelos híbridos. De la misma manera les hablé de un modelo de neumonía que también utilizamos un modelo híbrido de ecuaciones diferenciales con una suposición de estacionariedad, cuasi estacionariedad, y utilizamos este modelo para optimizar tratamientos de antibióticos, lo cual es un problema importante dado a la resistencia de antibióticos de muchas cepas bacterianas. Pero bueno, el día de hoy les voy a contar sobre cosas no tan completas, trabajo en proceso, y eso, bueno, con un auditorio con ganas de platicar y discutir, aportar ideas, pues siempre es lo más fructífero como para uno como ponente, aunque quizás un poco frustrante porque no les podré dar una conclusión, digamos, demasiado alentadora. Entonces, bueno, el tema central de lo que les voy a hablar hoy, de lo que he trabajado anteriormente, son los modelos híbridos. Y en el corazón de estos modelos, y bueno, estudiantes que estén por ahí atrás van a entender un poco mejor por qué mi insistencia en los modelos multiestables es justamente la multiestabilidad. Entonces, ¿por qué buscamos encontrar modelos matemáticos que tengan diferentes soluciones de equilibrio, y por qué este tipo de modelos representan de una manera adecuada transiciones patogénicas? Pues justamente porque en nuestro grupo y muchas otras personas han hecho un mapeo, una identificación entre estados estables de un sistema de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, y un fenotipo celular. Entonces, aquí necesito que todo el mundo entienda qué es un fenotipo celular y qué es un sistema multiestable. Entonces, si alguien no lo entiende, lo explico brevemente. ¿Todo claro? ¿Qué parte? Un parrafito de cada uno. Ok, bueno, perfecto. Bueno, voy a empezar por la parte biológica. Las células, también pueden ser otros sistemas celulares, aunque tengan, pero vamos a hablar de células, aunque tengan un mismo genotipo, o sea, el mismo genoma, pueden tener diferentes fenotipos. Entonces, un ejemplo clásico de eso son
las células de nuestro cuerpo que pueden estar, bueno, en el caso que voy a hablar hoy mucho, bueno, podría ser inflamadas o no inflamadas, entonces dos fenotipos diferentes, o uno un poco más drástico, una célula pluripotencial y una muy diferenciada, una célula de epitelios versus una de, no sé, bueno, el hígado también es un epitelio, de un tipo de epitelio versus otro tipo de epitelio, una célula precursora de huesos, etc. Entonces, esa diversidad fenotípica, o sea, de formas y de firma bioquímica, digámoslo así, pues justamente se da por redes regulatorias genéticas que van a orquestar, digámoslo así, el prendido y apagado de partes o de componentes moleculares, por ejemplo, expresión genética de las células. ¿Sí? Entonces, al modelar estas redes de interacciones entre componentes celulares, por ejemplo, factores transcripcionales y enzimas, etcétera, pues muchas veces, dadas las asas de retroalimentación que tienen estas redes, podemos obtener sistemas, bueno, modelos matemáticos que acepten diferentes soluciones de equilibrio. Entonces, esto es importante porque, pues, al tener un mismo sistema, es decir, un mismo modelo, dos o más posibles soluciones estacionarias, pues justamente nos está hablando de esta plasticidad fenotípica. El mismo genoma, digamos, el mismo modelo, puede tener dos o más fenotipos posibles, que es exactamente lo mismo que vemos en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que pues justamente este mapeo entre soluciones de equilibrio y fenotipos, pues justamente nos permite entender el balance entre plasticidad y robustez de los fenotipos. Si nosotros tenemos una célula epitelial o una célula, no sé, un espermatozoide o lo que sea, pues va a ser muy difícil, aunque no imposible, que se revierta ese fenotipo, que se revierta, por ejemplo, en respuesta a ciertas condiciones ambientales. Entonces, es posible pasar de un fenotipo a otro y este tránsito puede darse por condiciones ambientales, por ejemplo, hormonas, etcétera, es o puede ser reversible, aunque no es tan fácil que sea reversible. O sea, una vez que se toma una decisión fenotípica, puede costar bastante esfuerzo revertirla. Entonces, eso es una parte muy importante que pues también tiene que ver con memoria del sistema, o sea, memoria a condiciones iniciales, a estímulos ambientales previos, a exposiciones a toxinas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, supongamos que ya tenemos un sistema multiestable que representa bien dos o más de nuestros fenotipos. Entonces, vamos a ver las que nos podemos hacer. En realidad, todas las preguntas se refieren, en el sentido amplio de la palabra, a la caracterización de las cuencas de atracción de las diferentes soluciones de equilibrio. Entonces, una de estas preguntas podría ser entender el efecto de variaciones paramétricas, que pueden ser extremas, prendido y apagado, simulando mutaciones, o un poco más suaves, como un parámetro de bifurcación, que justamente pueda representar una condición ambiental, y podemos ver cómo estas variaciones paramétricas pueden afectar la existencia, y un poco menos drástico, el tamaño de las cuencas de atracción. Esto lo ejemplificamos aquí. Si tenemos condición ambiental A, bueno, espero que aquí nadie sea, todo el mundo distingue verde de rojo, espero que sí. Tenemos esta cuenca de atracción del fenotipo epitelial relativamente grande, simulamos alguna perturbación ambiental y vemos una reducción y un cambio en la forma de la zaperatriz que separa una cuenca de atracción de la otra. Otro tipo de pregunta que nos podemos hacer es, dada un paisaje de atractores o un paisaje epigenético, voy a empezar a utilizar esta terminología, podemos preguntarnos qué tipo de forcing externo necesitamos para transitar de una cuenca de atracción a otra. Vamos a utilizar mucho esta parte. Entonces, pues justamente si estamos sentados en este atractor, digamos, una pregunta muy válida puede ser, ¿qué necesitamos para empujar el sistema de este estado de equilibrio
a esta cuenca de atracción de aquí. ¿Cuáles son los pulsos mínimos, las amplitudes, etcétera? Y otra pregunta también relacionada puede ser, ¿cuál es el efecto de perturbaciones estocásticas? ¿Qué tanto ruido aguanta el sistema? ¿Cuál es el umbral? ¿Cuánto tiempo, dado cierto ruido, cuánto tiempo tenemos que esperar para que el sistema brinque de un atractor a otro? Si tenemos más de 2 atractores, ¿cuál es el orden de progresión entre atractores, etcétera? Y bueno, la complicación viene cuando queremos analizar todo esto al mismo tiempo y de manera sistemática, justamente si queremos entender efectos de diferentes perturbaciones sobre el comportamiento del sistema. Entonces, bueno. Elisa, ¿Sí? ¿El atractor amarillo sí. sería como un estado diferenciado o algo como polivalente? Sí, buen punto. De hecho, esta imagen es un poco inconsistente porque aquí estamos, bueno, podría ser una proyección, pero aquí estamos considerando 2 puntos de equilibrio y aquí es algo más general con 3 puntos de equilibrio y podemos ver que se puede generalizar a n puntos de equilibrio y justamente cuando tenemos muchos más puntos de equilibrio, cosas como orden de progresión entre atractores y la dificultad de caracterizar los tamaños de las vasijas de atracción, pues se puede volver más relevante y, bueno, no necesariamente más difícil, pero más interesante. ¿Sí? Entonces, pues, esto es una pequeña animación donde podemos ver esto. O sea, esto puede corresponder al paisaje epigenético, que es una manera de ver el paisaje de cuencas de atracción, con una separatriz dada aquí y pues justamente quisiéramos quizás caracterizar el efecto de perturbaciones ambientales necesarias para brincar de una cuenca a otra. Entonces, bueno, ya que entendimos esto, se ha dado unos parámetros, una estructura del sistema, etcétera, ahora vamos a meterle un un nivel más de interrogación a este tipo de modelos. Entonces, ahora supongamos que las mismas condiciones ambientales que fungieron como parámetro de bifurcación que justamente facilitaban el paso de un punto de equilibrio a otro, de un atractor a otro, son a su vez producidos por los mismos fenotipos celulares. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a generar? Pues nos va a generar un acople entre entender cómo un parámetro de bifurcación o un forcing externo va a favorecer la transición o el brinco entre diferentes fenotipos celulares o atractores del sistema y simultáneamente cómo estos fenotipos del sistema van a afectar los parámetros de bifurcación. Entonces, aquí pues vemos que es un problema, bueno, básico, ¿perdón? Bueno, muy interesante. Donde pues justamente nos permite entender, o sea, porque si nosotros vemos esto nada más aquí y decimos, bueno, en el cuerpo, digamos, de pronto damos un parámetro de bifurcación que fue suficiente para pasar a otro atractor, fin de la historia. Pues no, ¿no? O sea, en realidad lo que sucede es que pues los tejidos son dinámicos, se van adaptando, van respondiendo a estos cambios y estas mismas respuestas pueden hacer que el tejido vaya cambiando y todo el chiste de entender las transiciones patogénicas pues es justamente entender cuál es ese cambio subyacente. Y para hacer eso considero que puede ser bastante útil considerar esta retroalimentación. Y además puede suceder en muchos casos que el forcing externo que nosotros asumíamos que podíamos controlar como un dios de las pipetas, digamos, que podía controlar el brinco entre un atractor a otro, puede ser que a su vez sea una función de una parte del sistema. Entonces, que aunque nosotros caractericemos cuáles son las características de este tren de input o de entrada necesarios para propiciar el brinco de un atractor a otro, pues puede ser que haya bastantes restricciones en estas características impuestas por el sistema mismo. Entonces, pues estas son preguntas relevantes, pero bueno, un reto mayúsculo ver todo esto al mismo tiempo, o sea, cómo microambientes afectan señalización celular, que afectan los trenes de activación
de circuitos genéticos que a su vez afectan sistemas dan lugar a decisiones fenotípicas correspondientes a atractores multiestables que a su vez afectan la dinámica del tejido, que a su vez afectan el microambiente. Entonces, pues, obviamente, hoy no les puedo dar respuesta a esto, pero lo veo como una motivación ambicioso y pues bastante a largo plazo, pero necesario para eventualmente aportar al entendimiento de progresiones patológicas, justamente como trayectorias dinámicas que pueden ser modulables por factores tanto ambientales, genéticos como tratamientos. Bueno, y además de todo eso, el día de hoy les voy a hablar de todo esto, genéticas abruptas. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que pues el panorama se ve, se complica todavía más porque no tenemos solamente dos atractores o solamente dos tipos de condiciones microambientales o un tipo de perturbación genética, sino muchas posibles perturbaciones genéticas, muchas posibles perturbaciones ambientales, muchos factores microambientales que pueden estar modulados por la dinámica misma de los fenotipos tumorales y también que los fenotipos de estas células pues nos tenemos que fijar en muchísimas cosas a la vez: apoptosis, metabolismo, señalización, migración, etcétera, etcétera, reparación del ADN. Entonces, pues las redes que tenemos que considerar son bastante más complicadas que para... Perdón, este sí. punto no me quedó muy claro. O sea, ¿en qué sentido hay que fijarse en como lo que yo vería como distintas etapas del desarrollo celular o momentos, tal vez? ¿Es eso a lo que te refieres? O sea, Pues, que aparte de tener distintos tipos celulares, pueden estar en distintos momentos. Y además muchas cosas pueden dominó viéndose alteradas. Entonces, pues podemos empezar por un ciclo celular alterado de hiperproliferación, después puede haber un metabolismo alterado que a su vez está acoplado al ciclo celular, puede haber insensibilidad a factores que inducen apoptosis, a su vez ligado a cómo interviene con ciclo celular, que a su vez ligado... ¿Son procesos celulares que hay que tener en cuenta? Y que están acoplados. Eso es lo importante. Entonces, las redes que subyacen esos diferentes fenotipos son bastante más complejas que pues las que yo había estudiado, digamos, de prueba en el doctorado, que pues eran unas cuantas variables que dictaban un fenotipo más leve de historia. Entonces, pues todo esto para decir, porque pues yo siempre, digo que en realidad a mí lo que más me gusta son las ecuaciones diferenciales y yo les voy a hablar de modelos booleanos justamente, para entender esta parte, porque pues justamente necesitamos considerar en un contexto de cáncer, pues redes bastante complicadas que son difíciles de modelar con ecuaciones diferenciales para interpretar datos clínicos que muchas veces no son cuantitativos sino cualitativos y pocas veces dinámicos, y para entender justamente una diversidad fenotípica que puede ser bastante más que biestable. Entonces, pues sí podemos encontrar ejemplos en literatura de sistemas de ecuaciones diferenciales triestables y hasta penta. Busqué y lo único que encontré cuando puse pentaestables era una cosa de petróleos y no sé qué cosas raras. O sea, existe obviamente, pero pues ya es un reto encontrar condiciones para que un sistema sea biestable. Hay tratados, muchos artículos que tratan sobre ese problema. Entonces ya meterse en problemas de más de triestabilidad con ecuaciones diferenciales considero que es bastante arriesgado, aunque sí existen ejemplos de ello. Pero aquí lo que les voy a hablar, además, pues aprovechando que acabo de concluir un postdoctorado en el laboratorio de Elena Álvarez Bulla,
pues justamente usar modelos booleanos cuyo enfoque son justamente los atractores y la multiestabilidad de redes genéticas bastante complejas y que son mucho más fáciles de analizar que sistemas de ecuaciones diferenciales, como bien saben los alumnos. Y bueno, y cumple también con ciertas necesidades que tenemos de sistemas dinámicos, es un enfoque sistémico porque está acoplado, o sea, todas las variables dependen, bueno, las variables pueden depender de las otras variables del sistema, es dinámico, con progresiones discretas, tiempos, el tiempo de progresión es discreto y también los estados son discretos, es decir, prendido y apagado, lo cual puede hacer, por ejemplo, los fenotipos que obtenemos equiparables a microarreglos. Pero no nos queremos quedar ahí, sino que queremos acoplar estos análisis de redes de regulación genética booleanas, en donde nos enfocamos justamente en la identificación de atractores y como todo el resto que dijimos anteriormente, la caracterización de los estímulos necesarios para transitar de un atractor a otro, del tiempo de transición y todo eso en presencia o ausencia de mutaciones, pero queremos acoplar este análisis a entender qué pasa río arriba, o sea, qué pasa con las vías de señalización que podemos estudiar ahora sí con un enfoque continuo, con ecuaciones diferenciales, para justamente analizar los trenes de activación necesarios para pasar o posibles para pasar de un atractor a otro, y además podemos utilizar este mapeo entre condiciones microambientales y fenotipos celulares para construir modelos a nivel tejido que justamente nos ayuden a entender la dinámica tisular, y para eso podemos utilizar, bueno, les voy a contar de un ejemplo con ecuaciones diferenciales con retraso, siempre me confundo, retraso, sí. Entonces, bueno, todo esto junto, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta acá? Yo tengo unas, sí. como sugerencia para... entonces, las ecuaciones diferenciales con más de los atractores surgen de manera muy natural cuando los puntos fijos. Surgen de manera natural cuando tienes simetrías en el sistema. Entonces, por ejemplo, si tienes tres nodos que se inhiben mutuamente, ese sistema directamente va a tener 3 atractores estables y 3 inestables. Si hace el mismo con 5, entonces si tienes 5 nodos que se inhiben todos con todos, perfectamente simétrico, este sistema directamente va a tener 12 puntos fijos estables. Ahora, claramente la simetría de las redes biológicas no será perfecta, pero una manera para intentar ir más allá de los sistemas booleanos y usar ecuaciones diferenciales podría ser buscar si hay simetrías en estas redes por lo menos aproximadas, y las simetrías directamente te van a dar un montón de puntos fijos, esencialmente por la acción del grupo de simetría. Si tienes un equilibrio, cualquier equilibrio que puedes obtener aplicando el grupo de simetría a este equilibrio es un otro equilibrio del sistema. Okay. Y estoy viendo esto en toma de decisión, que de hecho puede ser relacionado, porque qué fenotipo escoges es una toma de decisión esencialmente. Sí. Y entonces no sé si ir a buscar cosas de simetría para... Sí, pues yo creo que eso es una cuestión interesante, justamente dada una red, pues justamente es la cuestión, ¿no? Dada una red de literatura o lo que sea, pues cómo se modela. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de una red que todavía no tenemos un modelo para ella, y bueno, pues uno puede elegir el formalismo que considere, y pues sí sería bastante interesante ver pues también el equivalente a atractores booleanos y qué podríamos esperar en ecuaciones diferenciales analizando esta cuestión de las simetrías. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Se está modelando una especie de cómo podría afectar, por lo que he entendido, tienes un sistema y este sistema va evolucionando, y entonces o sea, es que bueno, como pusiste en el dibujo en la animación,
de cómo va a evolucionar el sistema. A lo que me refiero es que cuando uno no se está enfermo, pues a veces hay ciertos parámetros físicos que involucran el entorno, como puede ser la presión o la temperatura. ¿Eso cómo podría influir en el desarrollo de las situaciones diferenciadas? O sea, ¿en qué se ve afectado con estos parámetros físicos? Pues, bueno, de presión y temperatura no lo he trabajado yo en particular, aunque, por ejemplo, hay modelos enfocados en células endoteliales que abordan justamente eso. Pero, por ejemplo, en modelos anteriores hemos trabajado explícitamente el efecto del pH, por ejemplo, o de la hidratación o de gradientes de calcio. Y bueno, podemos decir dos cosas interesantes. La primera es que evidentemente afectan mucho, pueden afectar mucho el comportamiento del sistema y podemos representarlo pues ya sea como un parámetro de bifurcación o si es el caso en que está acoplado, como una variable más acoplada al resto del sistema. Entonces, bueno, y la otra parte es que hay ciertos sensores, digamos, en el cuerpo, digamos, en estas redes de regulación que responden a estos, que reciben estos inputs ambientales o microambientales y responden a ellos. Entonces, pues ya es totalmente interesante considerarlos y bueno, siempre depende de la pregunta que uno esté considerando, cuáles son las moléculas involucradas que va a considerar. ¿Sí? Respecto a los parámetros de bifurcación que nos comentabas, desde un punto de vista biológico, ¿tendrían alguna localización? O sea, ¿cómo podrían visualizarse los parámetros y qué significa el que tengan algún valor cuantitativo? Es decir, por ejemplo, si tenemos un parámetro A al que le asignamos un valor de 2.5, biológicamente, ¿qué reflejaría el parámetro? Bueno, el parámetro de bifurcación y su valor. Pues normalmente, bueno, los parámetros de bifurcación los usamos en ecuaciones diferenciales y entonces normalmente se pueden obtener como un valor nominal con técnicas como optimizaciones paramétricas, justamente comparando con datos experimentales, y después lo que uno hace es pues variar este valor y ver qué efecto tiene esas variaciones sobre el comportamiento del sistema. Y en un punto de vista clínico, digamos, pues lo que a uno le interesa es variar aquel parámetro del sistema, que vamos a llamar parámetro de bifurcación, que sabemos de clínica o de biología experimental que puede tener un efecto drástico sobre el comportamiento del sistema. Entonces, un ejemplo clásico de eso, por ejemplo, en respuesta a apoptosis, pues podría ser la concentración de estímulos proapoptóticos, como cierto tipo de citocinas proinflamatorias en el medio, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, y además se puede justamente por medio de comparación con datos experimentales, pues justamente hacer un equivalente entre el valor del parámetro, el rango de valores y ciertas concentraciones, por ejemplo, condiciones ambientales. O tasas de producción, exactamente. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vamos al primer ejemplo. Aquí la gran pregunta es intentar caracterizar la respuesta fenotípica de células epiteliales a ambientes fibróticos. Y este trabajo que estamos realizando hoy día en colaboración con este nombre infinito, Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia, que está aquí en la Facultad de Ciencias, Centro de Ciencias Matemáticas, donde estoy yo ahora, Centro de Ciencias de la Complejidad y Instituto de Ecología, y este es básicamente el grupo con el que estamos realizando esto. Francisco es un estudiante que tiene un interés muy extremo en entender el funcionamiento del hígado y él ha construido la mayoría de las redes que les voy a presentar. Marina, Rosario, Genaro y Matt están en el Laboratorio Nacional coordinando la parte experimental y y Elena está involucrada también en la parte teórica. Entonces, digamos que el subtítulo de este proyecto es carcinoma hepatocelular, aunque no es la única motivación de este proyecto, pues
es un problema más de ciencia básica, digamos, en donde intentamos entender en general los efectos de ambientes fibróticos sobre decisiones fenotípicas, que puede tener implicaciones más allá de esto. Pero bueno, como estamos en una plática sobre progresión de cáncer, vamos a enfocarlo aquí. Entonces, ¿por qué es? Bueno, una de las motivaciones es justamente entender de dónde sale y cómo podemos diagnosticar de manera temprana y prevenir la progresión del hepatocarcinoma. ¿Y eso por qué es relevante? Bueno, porque es el cáncer número 6 más frecuente en el mundo. Y algo que es muy interesante, tristemente interesante de este tipo de cáncer, es que el índice de diagnóstico es casi igual al índice de mortandad. ¿Y eso por qué es? Pues es justamente porque el diagnóstico muchas veces se hace demasiado tarde, cuando ya hay procesos de metástasis, que es ya muy, muy difícil de revertir. Entonces, uno de los grandes retos es entender pues justamente cómo pasa la progresión de un estado de hepatocarcinoma temprano a uno severo, donde ya se da metástasis. ¿Y cuál es el reto aquí? O bueno, lo que se sabe es que las condiciones microambientales que favorecen una transición a un estado muy severo es justamente un ambiente fibrótico, o sea, un hígado fibrótico que pudo haber sido ocasionado por infecciones virales, por dieta, ingesta excesiva de ácidos grasos, por toxinas, por exceso de alcohol, mutaciones, polimorfismo, y todo eso junto, pues justamente puede llevar a un estado fibrótico muy extremo, caracterizado por un tejido muy rígido, condiciones de rigidez, condiciones de inflamación. También puede haber acumulación de mutaciones y condiciones de hipoxia, de las cuales no voy a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que genera estas condiciones de un ambiente fibrótico? Pues justamente genera una transición fenotípica en las células del hígado, llamadas hepatocitos, de un fenotipo epitelial sano, digamos, a un fenotipo mesenquimal que pierde sus características de diferenciación. Por ejemplo, pierde cohesión entre las células, pierde polaridad, como ven pelos parados, pues justamente habla de la polaridad de las células epiteliales, las hace resistente a quimioterapia porque adquieren marcadores más de tipo embrionarios y las hacen móviles. Entonces, pues justamente estas células en un contexto canceroso son muy, muy peligrosas, porque pues las hacen resistentes a la terapia y justamente les dan la posibilidad de ir a hacer metástasis. Entonces, pues es un proceso que quisiéramos entender y eventualmente frenar, y se llama transición epitelio-mesénquima. Entonces, lo que sabemos es que, bueno, por muchos datos experimentales, que un ambiente fibrótico rígido, con matriz extracelular alterada y con condiciones inflamatorias, incluyendo altas concentraciones de TGF-beta, induce esto. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Pues obviamente biología de sistemas, en donde lo que queremos entender es cómo se procesan estas señales microambientales de ambientes fibróticos por redes de señalización que van a afectar básicamente las señales que van a llegar al núcleo y que van a afectar la toma de decisión fenotípica entre un fenotipo epitelial y uno mesenquimal. Y como vieron en la lista de gente participante, estamos haciendo esto en una colaboración bastante estrecha con gente que está haciendo experimentos. En particular, Rosario Pacheco es una postdoc en el Centro de Ciencias de la Complejidad, trabajando con hepatocitos primarios y algunas líneas celulares, justamente en esta parte, y sobre todo Francisco Reyes se ha enfocado en la caracterización de las redes regulatorias. Entonces, bueno, de todo el panorama general que les di al inicio, este proyecto es sobre el acople entre estos dos módulos
dado un microambiente, módulo 1, señalización celular, que modelamos con ecuaciones diferenciales para entender los trenes de activación de factores transcripcionales activados, que son las señales que llegan al núcleo y que inciden sobre las redes de regulación genética más extensas que van a afectar el fenotipo celular y que modelamos con redes booleanas. Entonces, bueno, les voy a hablar muy brevemente trabajo previo realizado en el grupo de Elena, aquí justamente Elena Álvarez Bulla, sobre la parte de construcción de la red booleana. Esta es la red que les enseñé en un inicio, que es una red que integra muchísimas de las interacciones bioquímicas que se sabe que juegan un papel importante en la progresión de cáncer. Es una red genérica en el sentido de que no es específica de un tipo epitelial particular, sino pretende representar en general diferentes células. Sí, sobre todo, sí, supongamos, sí. Sí. La podemos reducir a una red de regulación genética, y esta red de regulación genética, cuando la simulamos, que bueno, allá saben perfectamente bien cómo hacerlo, podemos obtener 3 atractores, entre los cuales encontramos un epitelial, el sano, un mesenquimal, el enfermo, dicho desde un punto de vista muy demasiado maniqueísta, porque obviamente no es negro y blanco todo esto, pero tenemos los 2 atractores que tenemos y uno más, que es uno senescente, que es una predicción interesante de la cual no voy a hablar a menos de que les interese en particular eso. Y podemos simular los efectos de inflamación celular sobre el paisaje de atractores y podemos ver que efectivamente aumenta la probabilidad de convergencia al fenotipo que no queremos, que es el mesenquimal. Podemos hacer simulaciones de mutantes y vemos, no voy a explicar en detalle, pero que concuerdan bastante bien con fenotipos esperados en diferentes condiciones de mutantes en modelos animales. ¿En esa parte no jugaron con el T53? Ah, muy buena pregunta. Por alguna razón no, aunque sería bastante fácil hacerlo, porque pues aquí está, o sea, serían 3 líneas de código probar qué sucede con P53. Sí. Bueno. Entonces, utilizamos ese modelo y lo adaptamos para este problema en particular. Siempre, bueno, siempre apoyo el uso y reuso de, incluso abuso, bueno, abuso no, de modelos para intentar abordar nuevas preguntas. Entonces, pues, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos la red original que les acabo de mostrar y le acoplamos un factor específico de hígado, un módulo básicamente que integra este factor transcripcional. No importan aquí mucho los detalles biológicos, y obviamente nuestros 2 inputs, que es módulo de input, matriz extracelular y respuesta a TGF-beta. ¿Y eso cómo se hizo? Bueno, análisis de microarreglos, literatura, herramientas bioinformáticas, etcétera. Entonces, obtenemos una red similar a la que les enseñé anteriormente, la que podemos reducir y una vez más pasar a un modelo booleano. Y ¿cómo hicieron la reducción? Es bastante sencillo. En realidad, aquí tenemos como es lo que representan los diferentes colores, pero no lo expliqué, diferentes módulos, digamos, celulares. Por ejemplo, un módulo de inflamación, un módulo de fenotipo mesenquimal, un módulo de regulación epigenética, un módulo de senescencia. Entonces, lo que hicimos es primero ponerlos, digamos, en una caja y analizar cuáles son las entradas y las salidas de esas cajitas, digamos, y cómo se conectan con las otras subcajitas y cómo se conectan entre sí. Y básicamente con eso, o sea, la idea es pues simplificar, reducir el número de variables, pero siempre conservando las conexiones regulatorias, es decir, las asas de retroalimentación entre uno y otro. Pero si no, no tiene mayor ciencia. Bueno, y redujimos el modelo, podemos construir las reglas lógicas y ahora simular otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos?
pues cuando simulamos condiciones basales, que sería lo equivalente a lo que les enseñé anteriormente, otra vez obtenemos un paisaje de atractores, y algo interesante es que aunque esta red se parece mucho a la genérica, digamos, obtenemos algunos atractores más, lo cual es interesante y también congruente con literatura, porque se observa en experimentos que hay bastantes estados intermedios y algunos estados, variantes, digamos, fenotípicas. Y ahora, ¿cuál es el reto? Hasta ahora, digamos, todo clásico, y ahora la pregunta, pues justamente es, dado un ambiente fibrótico, con TGF, beta y rigidez, vamos a hacernos 3 preguntas. La primera es, ¿a qué atractores puede, en principio, converger la célula? Y aquí vamos a hacer simulaciones en donde hacemos como si fuéramos otra vez un dios de las pipetas que puede entrar directamente al núcleo, justamente asumiendo que TGF, beta y rigidez van a estar siempre prendidos como un paso. ¿Sí se dice paso? Sí, ¿no? Bueno, una función de paso, pues. Una vez que tenemos esto, pues vamos a, que es lo que les voy a enseñar ahora. Ahora podemos hacer la siguiente pregunta, que es, bueno, dada la red de señalización celular que procesa las señales microambientales para regular la activación de factores transcripcionales de respuesta a esas condiciones, ¿cuáles son las posibles curvas o trenes de activación de estos efectores transcripcionales? Perdón, esto era la pregunta de aquí abajo. Bueno, la pregunta 3 es esa que les acabo de hacer. Y la pregunta 2 es, bueno, ahora vamos a hacer una pregunta un poco menos drástica. Vamos a asumir que tenemos una cantidad de estímulo de factor transcripcional que entra al núcleo de duración limitada y amplitud limitada. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué características mínimas tiene que tener, o sea, cuál es la duración mínima de estos trenes de activación suficientes para pasar de un atractor a otro? Es decir, lo que les decía al inicio de caracterizar el forcing externo, y bueno, dije todo al revés, pero entonces la tercera parte es ver de dónde vienen estos trenes de activación. Entonces, lo que hemos trabajado hasta ahora es parte 1 y parte 3, o sea, es decir, caracterizar los módulos por separado. Ahora lo que falta hacer es, bueno, esperar algunos datos experimentales y juntarlo. Entonces, pues la primera pregunta es, dado un ambiente fibrótico con TGF, beta y rigidez constante, modulables en un experimento ideal totalmente, ¿a qué atractores puede en principio converger la célula y si esto es consistente con datos experimentales? Pues bueno, podemos hacer simulaciones. Aquí vemos SMAD. Ahora, si se fijan, en vez de poner TGF beta, pongo SMAD, que son los efectores transcripcionales de TGF beta. De la misma manera voy a poner YAP estrellitas, YAP activado, que es un efector transcripcional de respuesta a rigidez. Entonces, asumiendo que esto siempre está presente, lo que vemos es una convergencia del 99% a un fenotipo mesenquimal y de 1% nada más a uno epitelial. Esto es consistente con literatura, experimentos donde se induce la sobreactividad de TGF beta y efectivamente se observa que eventualmente tanto líneas celulares como tumores en diferentes estadios convergen a ese tipo de fenotipos. Pero todavía tenemos algunas incongruencias al analizar esto con un poco más detalle que estamos actualmente revisando, tanto en red como en experimentos. De la misma manera podemos evaluar los efectos de rigidez extrema y su efector transcripcional siempre prendido y vemos algo interesante, también acumulación de un fenotipo mesenquimal, pero aparición de dos fenotipos más. Y bueno, también es consistente con literatura. Y finalmente, si analizamos un ambiente totalmente fibrótico, lo que vemos es que, pues como esperado, pues el sistema va a converger solamente al peor escenario posible. Entonces, hasta acá todo bien o más o menos bien, dado con excepción de esta inconsistencia que les mencioné anteriormente, pero pues ahora para hacer análisis más finos, pues necesitamos esperar algunos experimentos. Y bueno,
podemos hacer estas mismas simulaciones con N mutantes, incluyendo P53 y cualquier otro que nos pueda interesar. Ahora, el siguiente paso, me salté paso 2 de caracterizar trenes mínimos suficientes para pasar de un atractor a otro. Ahora vimos cuáles son los posibles atractores. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto estímulo es necesario para pasar? No hemos hecho eso porque pues, primero hay que hacer bien lo anterior antes de pasar a esta parte extrema. Necesitamos datos para ello. Entonces, la otra parte de la pregunta es caracterizar las vías de señalización celular que justamente procesan los ambientes fibróticos de TGF-beta con rigidez y lo que hacen es moldear estos pulsos de activación de factores transcripcionales. Sí. Perdón, para eso ya están muy convencidos de que esta es la ruta. Pues es una de las rutas, o sea, es muy claro por experimentos que fibrosis induce, que condiciones fibróticas con estos dos elementos inducen transición epitelio-mesénquima. Hay sin número de experimentos de ello, sí. Digo, también hay otras cosas, pero esto es... Exactamente, exactamente. Y que además, y por eso puse la parte de hepatocarcinoma nada más como un subtítulo, esto tiene también otra relevancia y es que si uno aísla, básicamente se ha observado que si uno aísla hepatocitos primarios de una rata, por ejemplo, o de un paciente, estos van a perder el fenotipo si se siembran en una caja Petri muy rígida, pero que si uno le pone ciertas condiciones más suaves, se mantiene el fenotipo. Entonces es importante también para eso entender cómo se estabiliza ese fenotipo. Entonces también por esas consideraciones más in vitro, esto es interesante. Entonces, esta es la tercera parte de la pregunta, nos saltamos la segunda, y aquí justamente lo que vemos es que en realidad, aunque nosotros tengamos un microambiente totalmente fibrótico, lo que el núcleo celular va a ver es nada más un transitorio. ¿Y eso por qué es? Es porque tenemos una gran cantidad de asas de retroalimentación negativas que van a actuar sobre las vías de transducción de señales que reciben información microambiental fibrótica y van a modular la activación de factores transcripcionales que van a ejercer un efecto sobre el núcleo. Y para resolver esto, para entender esto un poco mejor, hicimos un modelo de ecuaciones diferenciales, ahora sí ecuaciones diferenciales, para entender pues qué es lo que modula estos pulsos de activación y cómo cambiando diferentes condiciones que pueden corresponder a variantes genéticas o a variantes microambientales, etcétera, etcétera, cómo se va modulando la amplitud de esta señal. Entonces, pues básicamente la idea es que se obtienen, como la gráfica que les mostré anteriormente, aunque tengamos un ambiente 100% fibrótico, el efector transcripcional va a mostrar un transitorio y lo que se va a modular cuantitativamente va a ser justamente lo que nos interesa, que es la duración de este transitorio. Esto obviamente es importante, asumiendo que ya hicimos la parte 2 de nuestra tarea, porque pues sabemos que va a haber tiempos mínimos necesarios para pasar de uno a otro y eso nos va a permitir entender cómo o mapear ciertas variantes en esta vía a pues los fenotipos que son en práctica, no nada más en teoría, accesibles por células epiteliales. Ahora, tenemos un modelo y la pregunta de siempre, pues ahora falta la parte paramétrica, entonces tenemos un modelo que cualitativamente hace lo que queremos, es decir, el transitorio, podemos modularlo, pero necesitamos predicciones más finas, estamos esperando datos experimentales. Entonces, pues esta historia continuará. Esperemos que próximamente podamos presentar resultados más conclusivos, pero bueno, espero que la idea quede clara. ¿Alguna duda? Sí. Bueno, comentarios. ¿Te podrías regresar a la transparencia donde está el estímulo transitorio de las cajitas? Un poquito más. Ahí está. Yo hace mucho que no trabajo en modelos booleanos, entonces
si digo una tontería, me disculpo de antemano, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, en modelos que son continuos, con cosas como estabilidad en neurociencias, se ve seguidísimo, a menos que la configuración del sistema sea especial, que no hay por ejemplo, una sola amplitud que te permita ver una transición. En este caso, esos hitos límite. Tú estás viendo atractores que no necesariamente son hitos límite, ¿no? O sea, pueden ser unos hitos. Pero en aquellos modelos, pues no solo no hay una amplitud, sino tampoco hay una frecuencia, sino hay toda una curva y de hecho a veces esa curva existe, a veces no, porque depende de si la situación es ya no y una buena. Entonces suena a que esa pregunta 2 que se están brincando, en una de esas, si tienes respuesta, la respuesta está restringida a ciertos rangos de parámetros y la ponemos así. Yo me atrevería a configurar algo por el estilo, aunque sea muy leve y muy lento. Entonces la pregunta es, en consideración de eso, perdón por la complicación, pero ¿no sería más, o sea, si le crees la conjetura, no sería un poco más fascinante apostarle a ir por un rango para las duraciones y tal vez las amplitudes, existe una curva y esa curva te va a dejar ver, pero experimentalmente, Sí. pues aunque exista, no importa, ¿no? O sea, en realidad lo que ha rifado ha sido aquello. Y acá no sé cómo van los experimentos, pero si son experimentos con fluorescencia, lo mejor que vas a tener son tiempos, pero nunca amplitudes, ¿no? Sí, de hecho eso es una muy buena pregunta, porque justamente en un modelo booleano, pues uno puede hacer una pregunta sobre duración, pero no sobre la amplitud, porque la amplitud siempre va a ser 1, punto final. Digo, a menos que uno le ponga con lógica difusa o una cosa así rara, donde a priori obtener. Entonces, en realidad, estamos simplificando la pregunta, dado que es con un análisis booleano, a caracterizar frecuencias y, de hecho, características temporales de los trenes de activación. Y, de hecho, pues, también en el laboratorio de Elena hay algunas personas que se dedican ex profeso simulaciones previas y pues justamente lo que uno obtiene son familias de trenes con ciertas características que uno puede, sí, pero justamente lo interesante, bueno, a mí lo que me pareció fascinante es que justamente esta parte, o sea, esto es como la característica clásica de TGF-beta, o sea, la parte de respuesta a TGF-beta es justamente que se ve que en diferentes condiciones microambientales y con diferentes variantes, bla, 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 lo que se observa es una modulación de la duración de la señal. Entonces uno puede tumbar al sistema y mutar cosas y bla, 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 y aunque cuantitativamente no cambia, uno obtiene un transitorio, pero lo que cambia es la duración, y eso pues justamente es interesante evaluar cuáles son las posibles consecuencias fenotípicas de este espectro variable. De hecho, pues sí, justamente los datos experimentales de los que partimos es una colección de tiempos de activación de esto, pero bueno, no en hepatocitos. ¿Por qué se interrumpe el estímulo del TGF-beta? Como para que pienses que ese es un pulso y no más bien algo que está alto y va a seguir alto. Retroalimentaciones. O sea, básicamente, esto es como una visión muy caricaturizada de la vía TGF-beta, o sea, parece como una, bueno, y donde justamente entra rigidez interfiriendo sobre esto, por eso es interesante entender cómo se integran esas señales, porque justamente incide sobre modular estas amplitudes. Pues justamente hay una, o sea, aquí nada más represento una caricaturescamente retroalimentación, pero hay sin número de diferentes retroalimentaciones que ocurren a diferentes escalas temporales y justamente y diferentes intensidades, y todo eso en colectivo pues son como diferentes frenos que se le meten a la vida. De hecho, creo que, bueno, es difícil obtener una célula donde el estímulo esté siempre prendido, porque ya, o sea, 10 cosas tienen que estar simultáneamente mal. Pero bueno. Oye, ¿y de estas células se pueden quedar arrestadas en algún estadio del ciclo celular? ¿En los experimentos que hacen ustedes? Bueno, que hace Julia, por ejemplo.
De hecho, eso es una muy buena cuestión. O sea, una de las cosas extrañas o interesantes que justamente esto hace, que es una de las razones por las cuales creemos que modelos pueden ayudar a interpretarnos estos datos experimentales, es que si uno da, esto es un artículo bastante importante, si uno da condiciones de TGF-beta, lo que se observa es primero un arresto de ciclo celular y más tardíamente una progresión a un estado tipo mesenquimal. Pero entonces, eso se da en la misma célula, es producto de una dinámica del tejido. O sea, esas son como muchas preguntas difíciles de responder, porque justamente es posible que pues pueda inducir una u otra con menor o mayor probabilidad y después una empiece a proliferar y pues por eso se vea más. O sea, que sea, a lo que voy es, puede ser un efecto, un artefacto, bueno, no artefacto, un efecto a nivel celular de tiempos en la misma célula o a nivel poblacional de interacciones entre fenotipos celulares con diferentes tasas de proliferación y muerte respectivamente, donde por eso hacia el final, si uno hace un Western blot o lo que sea con toda la población celular, lo que vea sea un promedio poblacional con características de un tipo celular versus otro. A ver, entonces a lo mejor te pido que repitas lo que acabas de decir, pero estás diciendo que para transicionar al tipo mesenquimal habría tal vez que primero entrar en algún estadio de desarrollo celular y después hacer la transición vía la regulación y transcripción. Te pregunto por esto. Nosotros con un modelo en Bacillus subtilis, que son bacterias, es una cosa completamente distinta, pero regulas su transcripción porque las expones a estrés nutricional. Y resulta que la población, solo 2-3%, pero eso es exagerado, eso es experimental, o sea, 1% ya en la realidad, hace una regulación de transcripción que resulta en un fenotipo distinto. Pueden tomar DNA del ambiente externo esas, las otras no. Entonces la gente que ha hecho modelos pues se fija en una sola célula y pues el modelo celular puede transicionar al estado que se llama competente. Sí, pero no todas las células transicionan, ¿no? Sí. Un modelo nosotros encontramos que dependía del ciclo celular, pero no, bueno, al menos ahorita estamos peleando con los revisores porque estamos diciendo que es una predicción del modelo y no tiene que ser cierta, ¿no? Y los revisores están peleando porque pues, no hay evidencia de que tiene que haber una transición primero hacia un estadio de arresto en el ciclo celular para poder ver después la regulación de transcripción, ¿no? Pues estaría chido porque es una cosa muy parecida, ¿no? Sí. Dicen que las escalas de tiempo del ciclo importan un poco más sobre la regulación de transcripción y el destino, entonces. Sí. O sea, es una, digamos que hay dos hipótesis. O sea, de hecho, en ese contexto es importante ver esta parte de aquí. O sea, bueno, sí, digamos esta parte de aquí. Ah, ya se perdió. Madre mía. Bueno, digamos que esta parte de aquí. Digamos que en principio, bueno, esto no es ambiente fibrótico, no importa, pero en principio existen células senescentes que están arrestadas en ciclo celular. Entonces podemos, bueno, vamos a un ejemplo más sencillo de entender aquí. Entonces, es que perdón, aquí veo algo y allá ven ustedes otra cosa. Esto. Entonces, digamos, nosotros damos un estímulo de rigidez y vemos en modelos que pueden converger con poca probabilidad, pero es posible, a estados senescentes, también estados mesenquimales. Si en experimentos se ve que, por ejemplo, en tumores con ambientes fibróticos hay estados senescentes y en tumores más avanzados, estados con fenotipos muy mesenquimales, pues hay de dos sopas. O sea, una de las opciones, desde un punto de vista de modelo, es que, digamos, la misma célula pase primero de un atractor a otro. O sea, primero a atractores senescentes y después a atractores mesenquimales. La otra opción es que el mismo estímulo, actuando sobre una población de células, quizás en diferentes condiciones iniciales o que reciban diferentes estímulos o lo que uno quiera, o simplemente por cuestiones aleatorias, algunas converjan a un estado mesenquimal y algunas a un estado senescente.
y que pues dadas las tasas diferenciales de proliferación entre uno y otro, cuando uno sigue esas poblaciones celulares en el tiempo, va a haber un cambio en las frecuencias de ciertos fenotipos sobre otros. O sea, eso verlo a nivel experimental es difícil, aunque no imposible, con métodos de ser las únicas, pero bueno, es sumamente costoso. Entonces, creo que justamente modelos pueden ayudar a ver qué es más probable de esos escenarios. Pero que se ven estados intermedios senescentes en tumores, sí. En hepatocitos primarios, sí, pero no que pasen de ahí a otro estado, porque pues, entonces se mueren antes en una caja de Petri. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? Yo simplemente no estoy adentrado a este tipo de estudios, pero si supongamos que todas las condiciones se cumplen y tú determinas ese delta T de los pasos, ¿puedes decir que de alguna otra forma en qué momento el proceso puede ser reversible? Es decir, que antes de que llegue a ser sí, exacto, regrese a ser exactamente, sí. O sea, ese tipo de, pues digamos, una vez que tú determinas ese delta T, que debe de ser de alguna otra forma lo que estás consiguiendo con tus ecuaciones diferenciales, bueno, ¿qué te hace suponer que el proceso es reversible? Esa es mi pregunta. Ok, o sea, bueno, creo que son, o sea, dices, ya que uno pasó de un lado, que uno puede pasar de regreso, sí. Pues no necesariamente, ¿no? Porque, bueno, puede ser reversible con una probabilidad muy, muy baja, y evidentemente, o sea, bueno, tal vez para esto es, bueno, más fácil el dibujito que tenía anteriormente, digamos, supongamos una cosa así de extrema, ¿no? O sea, uno pasa de aquí a acá, y ya que cae en esta cuenca de atracción, ahora salir de aquí es mucho más difícil. ¿A qué nos referimos con difícil? Que el esfuerzo energético, o los estímulos, o el ruido requerido para regresar es mucho más grande que para venir para acá. ¿Eso cómo lo veríamos si tuviéramos un diagrama de bifurcación continuo? Pues podría ser, en un caso extremo, un switch con bueno, irreversible, ¿no? Con un umbral de desactivación menor a 0, por ejemplo. Sí, lo que en un equivalente booleano, pues justamente podríamos ver unas cuencas sumamente profundas. Entonces puede haber diferentes grados de reversibilidad. Bueno, y eso celularmente no se clava, y tú le metas ese sí, exacto, sí. ¿No? Es lo mismo que mejor que lo dejes que evolucione. Sí. De cuentas, la célula va a evolucionar a ¿cómo se llama? A un sí. carcinoma. Sí. Que cuando le avientes la energía, pues al final de cuentas también le vas a romper, la vas a molar. Creo que la única cosa que ahorita se podría, digamos, afirmar o sospechar es que es de modo preventivo, ¿no? Sí. Y que entonces más bien si tú logras evitar que la duración del estímulo alcance el delta T, entonces logras evitar la transición, pero sí veo mucho más delicado esperar que al retirar el estímulo se regrese al otro estado. O sea, ojalá se encontrara alguna forma de revertir el... Sí, justamente el hecho de cuando te... Es un resumen. Sí, el hecho de cuando te encuentras un carcinoma, digamos, el pulmón, la verdad es de que ya está todo lleno de los pulmones y pues bueno, ya se desencadena todo lo que se tiene que desencadenar y simplemente a la persona la lleva a la muerte en menos de 3 meses, ¿no? Y precisamente eso es a lo que uno dice, ¿cuál es ese delta para regresarlo, ¿no? Igual con lo mismo con la diabetes, igual en qué momento la glándula que está produciendo esto, en qué momento deja de, o sea, cambia su estado, ¿no? Sí. Y entonces ya la producción de insulina comienza a ser pues no la normal que tienes en el cuerpo, ¿no? Sí, de hecho es una cuestión sumamente relevante. O sea, una de las grandes motivaciones de hacer esto es justo para intentar
prevenir un poco mejor las enfermedades, ¿no? Y eso es un reto bien grande porque, pues, al ser transiciones abruptas, pues a veces, pues justo es difícil saber cuándo va a suceder algo. Entonces uno necesita irse por marcadores, pues un poco más sutiles, digamos, marcadores tempranos. De hecho es algo que estamos trabajando ahorita con una estudiante aquí de licenciatura, justamente ver señales de alerta temprana, ¿no? Entonces, por un lado. Por el otro, pues cuando se está muchas veces en un fenotipo ya muy severo, en realidad, en vez de que se revierta, muchas veces lo único a lo que se le puede apostar es intentar estabilizar por medio de tratamientos farmacológicos un fenotipo que no es estable. Entonces, es como si uno estuviera siempre haciendo el esfuerzo de mantener el péndulo invertido, ¿no? En posición invertida. Entonces, pues, ahí lo único que uno puede hacer computacionalmente es, pues, un algoritmo, proponer estrategias donde con mínimo esfuerzo se mantenga el péndulo en una posición que no es estable naturalmente y pues ya. O sea, ahora estabilizar eso ya está en chino, ¿no? Cuando tú hablas de multiestabilidad, en general estás pensando en la existencia simultánea de varios puntos de equilibrio o la existencia simultánea de varios atractores que quién sabe qué forma tengan. Pues hemos visto algunos atractores cíclicos, no sé si esa es la pregunta, pero digamos que podemos clasificarlos simplemente como un atractor, más aunque sea un atractor cíclico. De hecho aquí vemos, por ejemplo, en gris es un atractor cíclico, o sea, estos dos genes oscilan entre estar prendidos y estar apagados, pero bueno, los agrupamos en este atractor que no es de punto fijo. ¿Ya han buscado esa ciclicidad en los experimentos? Igual, no sé qué experimentos están haciendo, pero volviendo al rollo sobre las bacterias, por ejemplo, allá es fluorescencia, entonces sigues fluorescencia en el tiempo y puedes seguir célula única siempre cuando lo vayas clasificando. Pues puedes ver en el tiempo cómo las células se vuelven competentes, dejan de serlo y así. Y a veces, si tú haces algunas modificaciones, puedes regular la transcripción de manera que haya entradas y salidas más o menos periódicas. Entonces, suponiendo que es fluorescencia, eso debería de debutar por ahí. Sí. O podría estar por ahí, digamos. Sí, digamos que, bueno, uno muchas veces tiene que elegir entre algún tipo de resolución, o sea, ya sea temporal o muchas variables a la vez, o a nivel célula individual o población. Entonces, pues ahorita apenas estamos como nivel un conjunto pequeño de marcadores para un conjunto poblacional en algunos puntos en el tiempo, pero bueno, esperemos en un futuro, justamente por medio de imágenes de microscopio, poder hacer caracterizaciones poblacionales más, de distribuciones poblacionales, pero bueno, todavía le cuelga por eso. Bueno, no sé si... ¿Hay otras preguntas? La fibrosis, ¿cómo se produce o es reversible? ¿O qué? Ya sería otra etapa del proceso, ¿no? Sí, eso es una muy buena pregunta. De hecho, originalmente a mí la verdad este proyecto me había interesado mucho porque, bueno, me sigue interesando mucho, pero, perdón, justamente porque existe la posibilidad de que las mismas células epiteliales, cuando adquieren un fenotipo mesenquimal, contribuyan al establecimiento de un ambiente fibrótico, lo cual generaría justamente una asa de retroalimentación positiva muy, muy peligrosa, ¿sí? Porque si tenemos un ambiente poquito fibrótico, induce transición epitelio-mesénquima, células mesenquimales inducen más fibrosis, inducen más acumulación de mesenquimales y así se hace una retroalimentación positiva pues muy peligrosa y que de hecho si uno lo analiza pues, con una ecuación sencillísima, pues piensa que sería absurdo y efectivamente no sucede eso, felizmente, aunque bueno, hubiera sido interesante analizar un sistema así. Sí, la verdad, digo, es a veces sádico cuando hace modelos. Entonces, en el hígado en particular, son otro tipo de células que se llaman células estrelladas, las cuales contribuyen a ambientes fibróticos. Exactamente qué es lo que la desencadena,
no me queda totalmente claro, aunque hay muchos factores de riesgo asociados a eso, como cuestiones de alcohol, dieta, virus, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿sí? Respecto al sistema de conexiones diferenciales con el que construyeron la red, la pregunta sería ¿qué tan válido es lo que proponen? Y me explico. Porque en el cáncer, que es una enfermedad muy compleja, existen, digamos, varios estados, varias fases en donde factores de regulación, etcétera, etcétera, se expresan de una manera muy particular. No es lo mismo tomar datos experimentales de un paciente que esté en una primera diagnosis a uno que ya esté en fases terminales. Y hasta donde comprendí, los modelos que pudieron crear surgen a partir de una curación de la literatura y además de un análisis experimental que están haciendo. Y bueno, usualmente los artículos, a veces sí se comenta que las muestras se tomaron de un paciente en fase terminal, en fase inicial. Entonces, una vez construido ya la red y el sistema de ecuaciones diferenciales, necesariamente hay una plasticidad en este sistema que han propuesto, o tan solo a modo de analogía, este sistema y también esa red solamente representaría una fotografía dentro de, digamos, la vida de un humano. Ok, excelente pregunta. De hecho, eso justamente fue la motivación para hacer esta parte del análisis. O sea, lo que se observó en el laboratorio de Marina Macías es que si uno hace el mismo experimento, bueno, y supongo que en general la gente que trabaja con líneas celulares eso puede observar, el mismo experimento, exactamente el mismo experimento, con diferentes líneas celulares, la respuesta que se obtiene es muy diferente. Y eso es pues algo que todo el mundo, bueno, que quizás haga experimentos, pues justamente es lo que critica, ¿no? Es que trabajas con esta línea celular versus esta, pues ¿cuál es la razón de esto? Entonces, ¿qué son las líneas celulares? Pues muchas veces se extraen justamente de carcinomas en diferentes etapas y además se pueden comparar con células primarias extraídas de un animal recién sacrificado, ¿no? Que sería como la parte sana. Entonces, pues si nosotros tenemos como un espectro de líneas celulares, que es lo mismo que hicieron aquí en este artículo, por ejemplo, un espectro de líneas celulares que podemos ordenar de menos enfermo a más enfermo y hacer el mismo experimento en esas líneas celulares y ver una respuesta diferencial entre una y otra al exactamente mismo experimento, pues justamente es una pregunta interesantísima. O sea, ¿qué es lo que hace que sea diferente entre uno y otro? Entonces, de hecho, de ahí surgió esta parte del proyecto, modelo genérico, digamos, pero ahora modularlo con las partes que sabemos que difieren entre una línea celular y otra y ver cuáles son las consecuencias funcionales de eso, esperando recuperar lo que se observa en los experimentos. Entonces, sí, justo ese es el punto, o sea que tenemos todo un espectro de posibles respuestas. Hacer modelos es intentar entender de dónde viene ese espectro y si lo podemos reproducir haciendo simulaciones de estas variantes fenotípicas. ¿Sí? ¿Claro? Bueno, pues no sé si, creo que ya pasó bastante mi tiempo. Sí. 10 minutos. Sí. Bye, gracias. Bueno, ok, entonces damos ahora vuelta a la hoja. Esta otra parte es un poco, sí, ok. Perdón. No, sí, está bien. Lo que pasa es que ya el encargado de aquí ya se fue la doctora Lucía Medina y yo ya también me voy. Entonces me dejaron de encargado que habría que cerrar aquí. Ok. ¿Cuánto tiempo sería más el que tendría que utilizar? 10 minutos máximo. Podemos hacer 10 minutos estrictos. Okay, entonces, ahorita voy a mi laboratorio a terminar lo que estaba haciendo y regreso, ¿no? Ok. Gracias. Sí, gracias. Ok, bueno, entonces, esto es un problema que me parece súper interesante, que es ahora entender
cómo se mantiene o bien se pierde la homeostasis de un epitelio estratificado. Entonces, un ejemplo, bueno, dos ejemplos clásicos de epitelios estratificados es la piel, y justamente lo que sucede es que tenemos ahora una columna, digamos, de células epiteliales donde hasta abajo están menos diferenciadas y se van diferenciando a lo largo del eje vertical hasta llegar a la parte superior, que sería lo que podemos tocar cuando tocamos nuestra piel, que son las células más diferenciadas. Otro ejemplo es el cérvix, que también es un epitelio estratificado, donde la parte basal nuevamente son células no diferenciadas y van migrando y diferenciándose las partes más altas, digamos, apicales, así se les llama, del epitelio. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Que pues esta, digamos, homeostasis o características sanas del tejido epitelial, es decir, que haya cierta proporción de células diferenciadas a lo largo del tejido, pues se mantiene por asas de retroalimentación bastante interesantes de analizar, y cuando se pierde podemos tener patologías muy severas como psoriasis o cáncer de cérvix y cáncer de piel. Entonces, desde hace ya algunos años hemos estudiado este problema enfocándonos en ecuaciones diferenciales con retardos, que justamente, bueno, esto es un esquema caricaturesco donde justamente ahora sí metemos explícitamente la dinámica de proliferación, diferenciación y muerte de las diferentes tipos celulares en el epitelio estratificado. Entonces, este es un modelo muy sencillo, en donde simplemente tenemos una célula en la parte basal que prolifera con cierta tasa y, ahora viene lo importante, se va diferenciando con cierta otra tasa, y una vez diferenciada puede, su probabilidad de muerte es bastante más alta. ¿Cuál es lo interesante aquí? Que las células bien diferenciadas van a formar un tejido sano, pero cuando no están bien diferenciadas o reciben algún estímulo ambiental aberrante, eso va a incidir sobre la tasa de proliferación y de diferenciación de las células, formando una asa de retroalimentación que justamente puede mantener la homeostasis epitelial. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta? La pregunta que nosotros nos planteamos es, pues este tipo de estructuras, ¿cómo mantiene, esta estructura de control es suficiente para mantener la homeostasis epitelial, es decir, un punto de equilibrio sano, y qué podemos hacer para tumbarlo, o sea, simular la pérdida de la homeostasis? Entonces, para responder a esa pregunta, hicimos un modelo de ecuaciones diferenciales con retardos, donde justamente pusimos el retardo en la respuesta fenotípica de las células basales a estímulos de las células diferenciales. Entonces, lo que vimos analizando este sistema muy sencillo es que, pues no, este sistema es totalmente estable, tiene un solo punto de equilibrio estable y este es homeostático, aunque lo que podemos ver es que si se aumenta la tasa de retardo aquí, el tiempo de recuperación pues va a aumentar también. Y esto es clave porque, una vez más, estos tiempos delta tau son sumamente importantes, porque en otra parte del análisis que aquí no les muestro, vemos que otra vez para tiempos delta tau muy grandes va a haber una activación de otra parte del sistema por inflamación crónica que va a interferir red de regulación, y ahora sí va a llevar a la emergencia de un estado estable que no es sano. Entonces, la gran pregunta o la pregunta del millón es ¿de dónde sale, ese retraso que va a dar lugar a el paso o a la posibilidad de que salga un atractor no estable por medio de inflamación crónica? ¿Sí? Entonces, digamos que empezamos el proyecto por ahí, y ahora para resolver esta pregunta... Sí, pero la ecuación con retardo. Sí. Ecuación diferencial con retardo. Sí. Y cortando continuo. Sí. Entonces, pues justamente como vemos que este otra vez delta tau es crítico para el brinco entre un estado que puede estar enfermo, pues ahora quisimos entender un poco mejor
qué es lo que está modulando este delta T que afecta la respuesta del sistema a estímulos de perturbaciones. ¿Y qué es lo que es esto? Pues justamente es otra vez un proceso de diferenciación celular de estados basales no diferenciados, pasando a estados intermedios en el estrato intermedio del epitelio a estados totalmente diferenciados, y este sistema responde a estímulos ambientales que están dados por la estructura del epitelio. Entonces, ¿cómo empezamos a responder esta pregunta? Pues justamente haciendo un análisis de la red booleana subyacente para entender pues cómo se modulan estos tiempos de progresión de un atractor a otro. Es decir, una pregunta similar a la que hicimos anteriormente, pero esta vez intentando responderla, bueno, otra vez intentarlo responderla con modelos booleanos. Entonces, pues esto es un primer modelo que propuso José Luis, un estudiante de Elena de doctorado brillante, y pues efectivamente parece que recupera bastante bien los atractores esperados y que todo parece funcionar bien. Sin embargo, cuando fuimos de regreso con colaboradores, y ahora viene la red no conclusa, pues nos dimos cuenta que le faltaban bastantes cosas y que en realidad el panorama no era tan bonito y ordenado como esto, sino más una cosa de esa naturaleza. Entonces, pues actualmente estamos justamente trabajando en modelar bola de, ¿cómo se llama? Madeja, bueno, este caos, esta red, para este objeto, para justamente responder por medio de un análisis mecanicista de esta red, pues qué es lo que modula las tasas de progresión de un estado sano a un estado, perdón, de un estado no diferenciado a uno diferenciado en respuesta a estímulos ambientales. Es decir, una vez más, esto debería ser la gráfica general de la plática, esta pregunta, ¿no? Estamos en el estado basal, vamos a llegar al estado diferenciado, esto es inducido por estímulos ambientales y queremos ver cuánto tiempo tarda. Ahora no, cuál es la magnitud que tardamos para pasar de un lugar a otro, en función de, y bueno, obviamente perturbar esto con condiciones genéticas y ambientales para intentar entender de dónde sale la posibilidad de un estado crónicamente enfermo. Entonces, bueno, otra vez esto es un proyecto en proceso, pero junto con el anterior, pues la idea es construir modelos con diferentes escalas temporales para contribuir al entendimiento de progresiones patológicos, con un énfasis particular en entender pues justamente brincos casi irreversibles entre diferentes estadios y cómo estos son modulados o modulables con factores de riesgo genéticos y ambientales y tratamientos. Entonces, bueno, nada más queda agradecer a muchas de las personas que trabajaron en esto. La inmensa mayoría de esto que les hablé hoy se hizo, bueno, lo estamos haciendo aquí en la UNAM. Todavía seguimos trabajando en la parte de epitelios estratificados con gente en Imperial y hay gente en Japón que va a hacer experimentos con células epiteliales para hablé hoy. Entonces, bueno, aquí abajo está mi nuevo correo, por favor anótenlo si me quieren contactar y es todo. 10 minutos.